Este vídeo que vas a ver es una entrevista que realicé a Carlos Fiel. Espero que disfrutes tanto como yo de la sabiduría que emana este gran yogi que se expresa con tanta humildad y sencillez. Sin más preámbulos, damos paso al vídeo. Bueno, el yoga yo creo que es la pregunta más difícil de responder siempre, ¿no? ¿Qué es el yoga? Yo siempre digo una frase bellísima que decía Krishnamacharya, que era: el yoga es saber dónde te tienes que parar. Entonces es algo tan simple, pero claro, que aplicado a todo en la vida tiene un sentido profundísimo, ¿no? Yo creo que para mí el yoga es una forma de plantearte la vida, ¿no? Porque no es que cambia la vida el yoga, simplemente lo que te ayuda es a que tu vida sea más consciente, que pongas más corazón en las cosas que haces, que tengas más sensibilidad hacia cualquier pequeño detalle de la vida, darte cuenta que cada pequeña cosa de la vida, cada pequeña situación tiene sentido, no por nimia que sea, ¿no? Entonces, esa mezcla entre el aprender a vivir las cosas, el aceptar la realidad como viene, ¿no? El aprender a poner el corazón en las cosas y simplemente abrir un poquito más la conciencia a cómo influye cada pequeño detalle en todo lo que está a tu alrededor, ese gesto yo creo que es de profunda sensibilidad que nos da el yoga, para mí ya tiene un sentido. Luego viene la otra parte, esa otra parte del mundo espiritual, ¿no? Que es la conexión que puedas tener con el silencio, simplemente con la vida, con el universo, el sentirte como una parte profunda de él, ¿no? Totalmente conectada a él. Esa es otra parte importante, ¿no? Ese aspecto casi contemplativo ante el agradecimiento a la vida por participar de ella, ¿no? A mí esa me parece una parte bellísima. Y quizás otra parte me parece bellísima del yoga es cómo aprender a comunicarte sin, no lo sé, sin filtros, ¿no? Sin tapujos, ¿no? El llegar a sentir que tú eres el otro, ¿no? Que el otro hace un poco de espejo tuyo en la vida y que no tienes que tener miedo a nada, ni a lo que te gusta, ni a lo que no te gusta, ni a lo que te gusta de ti o no te gusta de ti. Porque lo que no te gusta de ti también tiene derecho a existir, ¿no? Y a reconocerlo. Entonces creo que, yo no sé, yo creo que el yoga al final lo que te enseña es a vivir más intensamente la vida, ¿no? Y a vivirla con una cierta sensibilidad y sobre todo con una cierta ternura también, ¿no? En todo lo que hacemos. Pues mira, llegó con 16 años, llegó. Era el año, no se me olvidará, era año 66, 67, y era la época en la que te empezabas a informar de qué querías estudiar, qué podías estudiar, qué recursos había en tu casa, ¿no? Y ahí hubo una persona que, que yo la recuerdo con muy entrañable, Alfredo Tamayo, era un cura, que es la primera vez que yo oí hablar de Buda. Y era la época en que todos éramos locos por los Beatles, estaba metidísimo en la música y me apasionaba, y era la guerra entre los Beatles y los Stones o los Rolling, dependiendo de quién fuera, ¿no? Y me acuerdo que ese verano, viniendo de un campo de trabajo de Pulpí y luego del Pozo del Tío Raimundo, me acuerdo que en Madrid hubo una publicidad que Maharishi Mahesh Yogi llegó a los oídos, que venía, ¿no? Claro, como yo había oído algo del budismo, el hinduismo, y me apasionaba, bueno, pues hice lo posible por quedarme y asistir, ¿no? A esa reunión. Me quedé fascinado, me pilló totalmente, y aparte la aventura, porque era todavía la época del franquismo y todo, y estaba todo prohibidísimo, pero conseguimos tener aquella reunión con él y ahí me pilló, ¿no? Y mi hermano, me acuerdo que cuando volví aquí, él volvía de Francia y le había conocido a André Van Lisbeth, que curiosamente ahora con su hijo, con Willy, que es un psiquiatra, acabamos de hacer un curso de un trabajo para la Federación Mediterránea de Yoga, y él venía y nos pusimos en común lo que habíamos hecho y empezamos la marcha
con 17 años, con los amigos que estaban alrededor, ahí abajo en Gros, y así empezó la historia. Y luego, bueno, en casa no había un duro, y empezamos a dar clases para sacar dinero con la idea de decir, iremos a la India, y con 19 años nos fuimos a la India. Y bueno, pues nos fuimos a la India en un autobús. Ahí imagínate lo que fue salir de Barcelona hacia la India, y luego nos perdimos en la India. Y bueno, yo tuve la suerte de conocer a un personaje en la India, porque yo no tenía un duro, lo llevaba a mi hermano, entonces sabíamos que queríamos ir a Pondicherry, donde Aurobindo, y ahí conocí en la playa un personaje que era Gerald Blitz, que yo no tenía ni idea quién era, que fue el fundador de la Unión Europea de Yoga, y con quien vivió hasta que murió, totalmente unido a él en toda la historia. Entonces, así empezó la aventura, y así empezamos aquí a hacer con los amigos un grupo de yoga, poniendo lo que podíamos en ese momento, lo que habíamos recogido, y bueno, desde ese momento apasionados y metidos de cabeza. O sea, era un momento de apasionamiento. Yo siempre cuento la anécdota que era que claro, empezamos a meditar y a hacer yoga. Y me acuerdo que nos encerramos en nuestro cuarto, mi hermano y yo, y nos sentamos en la cama como podíamos, ¿no? Doblados. Y yo siempre tengo el recuerdo de mi padre, que era un Buda total, porque lo aceptaba todo. Cuando nos llamaban por teléfono, la época del teléfono de rueda, y decía, los críos están ahí sentados sin hacer nada, ¿no? Y yo creo que tenía mucha razón. Estamos sentados como en una gran fumata, pero yo siempre digo, de aquella época había algo increíble, y era por qué lo hacíamos, por qué seguíamos confiando en sentarnos, en estar ahí, en mantener esa actitud. Y yo creo que esa fuerza interna, esa fe, no sé cómo llamarlo, eso es lo que, esa fe o esa cualidad del principiante es la que yo he procurado, como sea, mantenerla siempre, ¿no? No perder esa ilusión de decir, bueno, ¿qué es meditar? Sentarte, respirar, calmar la mente y esperar. No sabes a qué. A veces a ese espacio de silencio, de conexión, o de sensación de totalidad o de unidad. Esperas con algo interno que dices, esto tiene sentido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ayuda a que tu mente también se relaje ante toda esta vorágine, ante esta pandemia de la acción que tenemos en la vida, en la sociedad. Es cierto que esa necesidad de religiosidad ha estado siempre, ¿no? Pero yo el recuerdo que tengo de ella, porque yo tengo el recuerdo que con 14 años fui un verano, yo quería ir al seminario, y mi padre me dijo, bueno, antes de meterte tienes que acabar de estudiar y tienes que ver a ver qué es eso. Y me acuerdo que fui con los claretianos a Salvatierra, y yo iba con un amigo y nos echaron a la semana, porque nosotros lo que queríamos era ser misioneros. Nos perdíamos por allá, íbamos en el río con una barcaza, hicimos todas las picias hasta que no me acuerdo de quién era, de allá le llamó al padre y dijo, lléveselos porque estos no tienen solución. Pero había ese sentimiento siempre como de servicio, de querer hacer algo, ¿no? Como decir, yo lo que haga en mi vida tiene que tener un sentido, o que hacer algo para estar yo bien y que los demás estén bien, ¿no? Porque de ahí luego toda la historia de medicina y de todo, ¿no? Siempre quieres como apoyar en algo para hacer algo hacia adelante. Y luego ese sentimiento profundo del sentimiento de estar unido a la vida, ¿no? Yo creo que ese es un sentimiento muy de la entraña, ¿no? Decir, yo me siento unido a este mundo, ¿no? Unido, y hasta en un cierto modo yo recuerdo una vez con mi padre por aquí por Ulía paseando, porque los domingos veníamos siempre porque él tenía que ir a revisar el Faro de la Plata y así. Y yo recuerdo una vez que había la típica medio tormenta, las nubes y los brazos esos de sol que salían a las nubes, y yo le decía a mi padre, el cielo debe ser algo así, ¿no? Entonces eran de esas imágenes infantiles, naïf,
pero que se te despertaban ya, ¿no? Y yo creo que ese es el sentimiento profundo que ha estado siempre, porque si no, no es normal que desde los 16 años te atraiga algo y te metas de cabeza, ¿no? Y ahí entramos. Bueno, yo creo que me ha aportado sobre todo ser consciente del valor de la vida. Me ha aportado, yo creo que bastante serenidad. Me ha aportado un cierto sentido de la desdramatización, de quitarle peso a todo, ¿no? De saber que nada es tan importante. Y a la vez me ha dado el valor de reconocer el poder de las pequeñas cosas, de los pequeños gestos, de los pequeños contactos, de las pequeñas relaciones. Me ha dado un sentido de la aceptación, de entender que cada ser somos un perro verde, ¿no? De un padre y una madre, y que todo está bien, que la biodiversidad es parte de la bioemocionalidad, obviamente, que tenemos, ¿no? Que cada uno es distinto, y aprender a acoger y aceptar todo, ¿no? Y para mí ese sentido de acogimiento es importante. Y luego, para mí es importante el sentido del agradecimiento también, constante. Ante todo, ante cualquier cosa que sucede es una oportunidad de comprender algo, ¿no? De dar un paso más, no quedarte hundido. Lo puedes sentir, puedes tener dolor, pero no generar sufrimiento, ¿no? Comprender y seguir adelante. Entonces, ese sentido de la alegría también ante la vida, creo que viene esa parte de la aceptación, de la comprensión, de entender que la vida es algo muy frágil, ¿no? Y que ya el hecho de estar aquí como estamos ahora ya es un regalo hablar de esto. Sí, sí, la profundidad del yoga probablemente está claro, aparte de los montones de textos clásicos que hay en la vida, de esa guía del vivir que es la Bhagavad Gita, o, o los Yoga Sutras. Para mí los Yoga Sutras, hoy en día todo el mundo se quiere apropiar de los sutras, no todo el mundo tiene, sabe. Y los Yoga Sutras, yo pienso que es un poco como las cartas del tarot, ¿no? Cada uno tiene su interpretación, hasta el que menos sabe, pero lo percibe de una forma, lo siente. En realidad los Yoga Sutras eran todo un compendio de forma de comunicar. En esa época piensa que hace 2200 años y probablemente mucho más de donde venían todas esas pensamientos y culturas que fueron integradas en ese compendio que llamamos los Yoga Sutras, solo el escribir, solo el tener tinta, que era algo carísimo en la época, ¿no? No era fácil. Entonces los Yoga Sutras eran el libro de su vida, recurrían a él para todo, ¿no? Y los maestros era como si transmitieran una enseñanza y eran más un proceso de autoanálisis y de meditación que de otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo ahora mucho en Italia con uno de los sanskritistas que son más importantes, ¿no? que Pellegrini y Squarcini, ¿no? Y claro, y son personas que viven tanto desde la parte semántica, gramatical del yoga, que es muy importante entenderla, ¿no? Y el poder de esa vibración. Pero luego el sutra tiene sobre todo un poder de transformación personal, es un autoanálisis. Para mí, los sutras, al menos como nosotros los trabajamos, son meditaciones. Y cada meditación implica una parte de tu vida. Y cada meditación tiene una acción y una reflexión que hacer, ¿no? Entonces, comprender los sutras en profundidad es un regalo. Y yo pienso que los sutras hablan de tres cosas fundamentales. La primera es cómo aprender a abrir, a crecer en conciencia. Cómo aprender de ese proceso de entender quién eres tú. Porque al fin y al cabo a Patanjali quien le interesa eres tú. Él no pone ideologías, ni creencias, ni nada. Simplemente se preocupa, como dice en el segundo sutra, ¿no? El Yoga Chitta Vritti Nirodha, de que aprendas a calmar la mente para vivir en un estado de paz, de serenidad, ¿no? Entonces, esa parte de crecer, de aumentar, de profundizar en tu conciencia es importante. Luego es abrir el corazón,
Es decir, ábrete a la vida, ábrete al modo de ser, a la aceptación, ábrete a que tus emociones de alguna forma tengan una cierta cualidad, ¿no? Y la tercera parte donde él pone mucha atención es que tenemos que aprender de nuestra realidad, que en realidad nuestra verdadera maestra es nuestra realidad, ¿no? Entonces, Patanjali lo que da es un proceso de decir, tienes que buscar la serenidad dentro de ti. No recurras, Buda lo decía también, no recurras a nadie ni a nadie porque los textos sagrados lo digan, un Dios te lo inspire o un gurú te lo transmita. Cree en lo que tú vives internamente y veas que lo puedes llevar a tu vida práctica, cree en eso, ¿no? Y Patanjali al final lo que te dice es, acepta tu realidad es tu verdadera maestra, tu vida es tu verdadera maestra, ¿no? Entonces la profundidad de Patanjali, que en el fondo son textos que hablan como para distintos tipos o de etapas de la vida o de tipos de seres más espirituales, más ascéticos, ¿no? O más, digamos, chamánicos, ¿no? Pero en el fondo lo que habla es para distintos comportamientos de la mente o en distintas épocas. Y él lo que te da es un patrón en el primer libro lo deja claro, es el Abhyasa Vairagya, ¿no? Que es todo consiste en la práctica intensa y en el desapego. ¿La práctica intensa de qué? De lo que él dice, el segundo sutra, como lo define, ¿no? Que dice, calma la mente. Todo el yoga, incluso hasta el yoga físico, el hatha yoga, que viene del primer milenio aquí, el verdadero desarrollo, pero hasta eso tiene que tener esa cualidad que dice, ese aroma que dice, lo que hagas que te lleve a calmar la mente. Hoy vemos el yoga en el mundo de cualquier revista y más que yoga, escorpismo, ¿no? Se trata de ensalzar el cuerpo, sea por flexibilidad, agilidad, lo que sea. Pero eso no tiene nada que ver con el yoga. El yoga es una forma de dialogar profundamente con tu estado interno, ¿no? Y sentir que la práctica, tanto en ese proceso de descubrir tus tensiones, como centrar tu respiración, como focalizar tu mente, tienen como fin llevarte a un estado de calma, de serenidad, ¿no? Entonces, Patanjali es muy lúcido porque a mí me parece, y además lo dijo el presidente de la Asociación Psicológica en Estados Unidos, que a él le parecían unas personas más inteligentes por lo capaz que había sido de recopilar todo ese mundo que es el sánscrito, darle una forma que hoy en día se sigue estudiando igual. Me gustaría ver en nuestra sociedad qué plan de estudios supera el grupo de turno que gobierna, ¿no? Y ese lleva 2000 y pico años funcionando. Entonces, ha sido un personaje que ha recopilado de una manera maravillosa, sea el mundo de la danza, por ejemplo, también, o sea, el mundo de la filosofía, o sea, en el mundo de la gramática, ¿no? Y toda esa recopilación tiene un fin, que es generar un estado de conciencia en la gente, ¿no? Y me parece que esa enseñanza de la vyasa, ¿no? De la práctica de esa conciencia, de ese estado de serenidad y de ese desapego. ¿Desapego a qué? Pues a todos los rollos que tenemos en la mente, que nos queremos saberlo todo, conocerlo todo, y estamos muy cerrados muchas veces a todo, porque aunque hagamos yoga, pensamos que todo es yoga, y el otro que hace otra cosa piensa que todo es eso, ¿no? Y la vida, ves gente maravillosa en cualquier esquina, y ves gente que vive el yoga y que está lejos de este mundo, ¿no? Porque simplemente es así, tiene un corazón lucidísimo y ya está. Todo tiene su época, ¿no? Y sobre todo comprender el fondo de la filosofía, de la ética, de ese mundo donde dices, la ética es cómo relacionas tu vivir con tu cualidad de vida, con tu relacionarte en la vida. Y cómo respondes de una forma en que cada gesto que llevas en tu vida estás en paz con él. Y pueden ser gestos que no siempre son agradables, es decir, puedes tener una bronca con tu hijo, separarte de tu mujer, pero ahí hay que tener ética. Es decir, la ética del decir, oye, he vivido con alguien y agradecerle el tiempo que has vivido y separarte por amor y con amor,
un huevo difícil para todo, ¿no? Es decir, no es tan fácil. Entonces, la ética la aprendes metiendo mucho la pata, haciendo muchos errores. Y yo agradezco porque yo creo que todos hemos hecho errores, hemos tenido discusiones, enfados que luego dices, ¿qué sentido tenía todo esto, no? Y yo creo que hay una parte de la ética que es la humildad, ¿no? Y la humildad viene de ahí, de humus, de tierra, ¿no? Que es sentirte enraizado a tu vida, a lo que quieres hacer y aprender de ella, aprender que los errores son nuestros grandes maestros, casi siempre tienen derecho a existir y tenemos derecho a aprender de ellos, ¿no? Yo pienso que ahí es donde, de verdad, yo siempre digo que cuando hablas del yoga con gente, hay que saber si hablamos de lo mismo. Yo creo que es importante porque si el yoga se convierte en esa parte, digamos, o postural o excesivamente terapéutica, que su resultado es terapéutico, sea a nivel emocional o físico o energético o del sistema nervioso, siempre tiene una derivada. Pero el yoga, ante todo, lo que tiene que plantearte es ante tu vida. Es decir, te tienes que plantear delante del espejo contigo mismo y a ese desconocido que está en el espejo invitarlo a la mesa a desayunar y hablar con él y decir, ¿cómo quieres vivir? ¿Qué es lo que para ti merece la pena en la vida? ¿Y qué es lo que hace que tu corazón tenga esa capacidad de acogimiento hacia los demás y hacia la vida? A mí me parece que el elemento más importante es la ternura que tengamos nosotros en la vida, en las cosas, ¿no? Y la ternura, como el alma, hay que ganársela. Nadie te la da hecha, ¿no? La ganas a base de hacer errores, de mosqueos en tu vida, es decir, darte cuenta y darte cuenta que muchas veces ni has sido honesto, ni has sido generoso, ni has sido tranquilo y calmado, que has sido violento a veces, ¿no? Y yo siempre digo que quien no peca no va al cielo, ¿no? Es decir, si yo no soy capaz de darme cuenta que me enrabio por algo y reconocerme, es difícil ir más allá, ¿no? Lo malo no es tener rabia o tener un gesto egoísta, lo malo es vivir egoístamente o vivir enrabiadamente, ¿no? Tienes que aprender de tus errores para decir, oye, esto lo tengo que cambiar. Pero por eso hay que tener un compromiso con tu vida, ¿no? Con esa ética, decir, quiero estar en paz internamente, pero también con la vida, ¿no? Y eso supone un autoanálisis. Y ahí es donde Patanjali, después de todo ese largo recorrido de los 190 y tantos sutras, al final dices, joder, tenía sentido, ¿no? Mirarte al espejo y un poco valorar muchas cosas de tu vida, ¿no? Y por eso en el mundo de hoy, claro, hay una parte que es la parte del business comercial, del yoga, que ha cogido boom, pero bueno, todo en la vida tiene derecho a existir por un cuarto de hora cósmico, ¿no? Ha habido miles de técnicas, de procesos, de terapias que han tenido su momento y luego siguen. El yoga, ¿cuánto lleva? La meditación, ¿cuánto lleva? Decimos, no, 2500 años desde Buda. No, porque Buda ya era la síntesis de muchas cosas que existían antes que él. Entonces, cuando algo ha pasado tantos linajes, tanta gente que se ha curtido en ese camino, dices, bueno, igual algo interesante tiene el yoga, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa igual, que entramos un poco con el ego diciendo yo hago yoga, yo medito, y poco a poco no tienes que mirarte tanto al ombligo, decir yo hago yoga, yo medito, decir, si para mí el yoga o la meditación sirve de algo, pregúntaselo a la gente que vive conmigo, ¿no? Porque ahí es donde el yoga tiene sentido. Es decir, como decíamos antes, el yoga sin la vida, sin la realidad, ¿para qué sirve? Sería una elucubración, o a veces intelectualoide, o como decíamos, de poderío corporal más. Pero el yoga tiene sentido si da una cualidad a tu vida, ¿no? Se hace que tu vida tenga un poquito más de unión, de unidad, de armonía. Yo creo que esa es la clave.
Sí, es decir, desde el punto de vista de la medicina, yo creo que comprender lo que la acción del mental sobre el cuerpo transforma todo tu sistema nervioso, perceptivo, tu sistema de acción, digamos, racional o intelectual, eso es importante. Es decir, cuando uno estira un músculo o calma un movimiento, está calmando muchas funciones internas que genera esa densidad neuronal, ¿no? Es decir, si yo aprendo a calmar mi mente ante mi cuerpo, igual ante una reactividad emocional también la sé calmar. Si yo me dedico la vida a quejarme de mi jefe, probablemente esa densidad neuronal, ese campo que va acaparando todo ese mundo en tu cerebro, probablemente luego lo vas a trasladar a tu mundo de amistades y te vas a hacer un quejoso también amistoso, ¿no? O luego a tu familia o a todos los ámbitos, ¿no? Es decir, cuanto más empleas un área de tu cerebro, esa área más acapara esa parte de tu vida. A mí me dices cómo llego de aquí a un sitio en Amara y me lo tengo que pensar mucho. Pero a un taxista que tiene esa área de su cerebro muy activada y muy desarrollada, esa área espacial, lo tiene claro en 2 segundos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos aporta toda esa conciencia, el saber de verdad lo que pasa cuando un cuerpo aprende a actuar con conciencia, con presencia, con esa actitud de extensión, es muy importante. Aprender a comprender lo que pasa en tu cerebro, esas áreas que dependen mucho de nuestro mundo neurohormonal, y ver cómo funciona el silencio en ciertas áreas del cerebro, cómo se integran de una forma más equilibrada, pues son cosas que nos aportan un valor enorme, más bien desde decir, coño, tenían razón. Es decir, esa gente que era tan intuitiva en su momento, hoy se demuestra que en muchas cosas tiene una razón enorme, ¿no? Y el mundo de las neurociencias está hiper interesado en saber cómo actúan todas esas funciones a nivel cerebral, cómo se activan determinadas áreas del cerebro cuando estás respirando en calma, o cómo saber que la serotonina en tu estómago con la respiración es donde se activa y donde se produce en un 70%, ¿no? Entonces, son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a entender, ¿no? Yo creo que es como cuando ves el cerebro y ves esos lóbulos prefrontales, ¿no? Es como si nosotros vivimos un mundo de tensión habitualmente. Y un mundo de tensión es como si estás en un alto horno y tienes una pieza de hierro fundido. Esa pieza de hierro fundido, que es tus emociones en caliente, no puedes trabajar con ellas, te superan. ¿Qué es lo que hacen? La meten en una piscina helada, la sacan y empiezan a trabajar con ella, ¿no? Entonces puedes actuar con ella. Si yo tengo una emoción totalmente que me sobrepasa, que me tiene el cerebro caliente, tengo que aprender a hacer algo. Puede ser, me da igual, desde andar y desarrollar una serie de hormonas que ayudan a distender esas funciones, desde ver algo, oír música. Es decir, el cuerpo humano tiene estrategias hiper simples, maravillosas, que cuando las utilizas conscientemente, sabiendo qué dirección les das, funcionan perfectamente. Y eso lo hacemos todo. Es decir, si tú un día estás mosqueado en tu vida personal, ¿qué dices? Cierro el garito y me voy a pasear o a correr. ¿Por qué? Pues porque sabes que todo ese mundo se va a reactivar y vas a enfriar esa pieza incontrolable, ¿no? Incandescente. Y entonces saber que el cerebro tiene esas herramientas, que pueden ser simplemente escribir tu vida, hablar con un amigo. Yo creo, quizás, te diría, fíjate, la pandemia, yo creo que las 2 enfermedades más graves que ha dejado la pandemia son la incomunicación, ¿no? Porque mucha gente se ha encerrado, ha perdido esa relación de complicidad, de interactuar con los amigos, de intimidad. En gran parte se ha perdido, mucha gente se ha aislado mucho, ¿no? Y la otra es la confianza, ¿no?
En esta época en que ha llegado tal cúmulo de tensiones en el mundo, las fake news y todo, pues al final el mundo desconfía ya de todo, ¿no? Claro, y si crecemos y maduramos sin confianza y sin esa seguridad que nos da la comunidad, el grupo, uno no madura. Psicológicamente no podemos. Un bebé para crecer, ¿qué necesita? Seguridad y confianza y que lo alimenten. Entonces, yo creo que el yoga, esos elementos tienen que estar también presentes, saber que la sangha, el grupo, es importante para que uno exprese el sentir que tiene internamente, ¿no? Y luego confiar en que es un soporte, en que la vida nos sostiene, en que el grupo ayuda, en que si tú tienes que pasar un mal momento de tu vida solo, es muy duro siempre. Pero si alguien te apoya, te sostiene, aunque no cambie tu vida, pero la forma en la que tú ves tu vida va a cambiar, ¿no? Y eso es importantísimo. Bueno, meditar fundamentalmente, lo decía antes, sentarse, respirar, calmar la mente y bueno, quedarte ahí abierto, ¿no? Pero es cierto que yo siempre digo, la meditación es como cada mañana, como decirte, este sentido de apertura, de abrir el corazón, de poner la conciencia en las pequeñas cosas que tienes, ¿no? De tu vida, es como esa pastilla de fósforo para la memoria, ¿no? Para decir que no se me olvide que esto es lo principal para mi vida. Y luego la gente, yo creo que somos muy dados a la escenificación, ¿no? Nos gusta meditar en escenarios maravillosos, que sea un poco Spielberg, ¿no? Que sean de efectos especiales. Pero en realidad es que cada uno medita con lo que es y con lo que tiene. Y yo, si hoy tengo mis problemas, inevitablemente me tengo que acostumbrar a meditar con mi realidad, a poner a ese espacio de serenidad, de calmarme, decir, sé que eso está ahí, pero sé que yo tengo que aceptarlo y que verlo desde ese espacio de conexión con lo que hay en mi vida, ¿no? Entonces, a veces pensamos que meditar hay que hacer esos efectos especiales o situaciones. Y meditar, tenemos que aprender a meditar con lo que somos. Meditar en un espacio idílico del mundo, pues lo hace cualquiera, ¿no? Lo difícil es meditar en la boca del metro, cuando estás en pleno conflicto de tu vida, saber que ahí tienes que hacer esa paradita y decir, yo soy lo importante y cómo yo proyecto mi vida a los demás, ¿no? Yo creo que somos un poco como los barcos, ¿no? Que somos más emisores que receptores. Yo tengo que emitir, para que mi vida tenga sentido tengo que emitir. El barco emite con la sonda el mensaje y cuando llega al banco de peces le llega el reflejo y sabe dónde ir. Entonces yo creo que eso nos tiene que pasar a todos. Meditar es una forma de emitir lo mejor de ti mismo, ¿no? De emitir esa ternura, ese deseo de conexión, de comprensión. Y eso es un gesto también de profunda humildad, ¿no? Nosotros hacemos un pequeñito ritual siempre antes de meditar, ¿no? Que es primero mirarnos a los ojos, la primera llamada para aceptarnos y aceptar a cada uno como es, sin quitarle ni ponerle nada, tal cual es. La segunda llamada es ofrecer, es decir, compartir la meditación pues con gente cercana que sabes que lo necesita por soledad, enfermedad, o con la gente que quieres, o con la gente que te has alejado y que mantienes el hilo, ¿no? La tercera es el agradecimiento a la vida que eres y a quienes la han hecho posible para que estés aquí, padres, hermanos, amigos, gente que ha sido un foco para ti, a la vida que hacemos, porque en cada gesto, para hacer esta silla, fíjate, desde que ha plantado la semilla el árbol, quien lo ha cuidado, el agua, la tierra, la luz, el sol, la lluvia, quien ha cortado el árbol, quien lo ha transformado, quien lo ha diseñado. Participa la humanidad en eso, ¿no? Y luego la vida que tenemos, que la vida que somos, la vida que tenemos y la vida que vivimos, ¿no? Pues porque cada gesto de la vida es un gesto cargado de belleza, si tú quieres, ¿no? Depende cómo lo mires. Belleza no quiere decir que sea todo feliz, simplemente que hasta en los conflictos tiene su belleza si la sabes entender.
Y luego en la cuarta llama hacemos siempre el reconocerte, reconocerme, reconocer mi vulnerabilidad, mi fragilidad, mis límites, mis errores, porque solo cuando yo me acepto sinceramente y me hago ese autoanálisis, te puedo entender a ti perfectamente. Y no voy, tú y yo ya no vamos a ser dos. No vamos, yo no voy a ser distinto de ti, porque entiendo que la vida es eso, ¿no? Y la quinta llamada es ese gesto, el gaso, ese gesto de agradecimiento a tu cojín, porque esa es tu verdadera maestra, ¿no? Tu práctica, ¿no? Y poner todo el corazón en ese momento de la meditación. Entonces, meditar, la gente dice, pero puedes meditar lavando los platos, hacerlo todo. Decir, sí, pero es muy importante saber que la meditación tiene un destino, tiene una guía, tiene un porqué hacerlo en tu vida. Y luego es verdad que lo puedes hacer como tú quieras, ¿no? Pero necesitas que ese espacio de silencio se produzca. Yo creo que ese espacio de silencio es el que verdaderamente integra esa coherencia cerebro-vascular, ¿no? Cerebro-corazón. Es ahí donde se integra y es ahí donde de alguna forma tenemos que poner el foco, el trabajo. No lo sé, yo siempre digo que es cierto que el yoga hoy en día había una persona, ¿no?, que decía, hacía un comentario, un maestro hindú, que decía como sus padres la primera vez que vino a Occidente se quedó tocadísimo de ver las revistas que había de yoga y que eran yoginis en bikini todas, ¿no? Y ese mundo, ¿no? Y me acuerdo que yo hice un artículo en ese momento, cuando lo leí, y dije, es cierto, pero Occidente le ha aportado muchísimo al yoga, sea desde el mundo, desde el punto de vista de la terapia, de la comprensión del cuerpo, desde la observación de la mente, desde el estar libre muchas veces de condicionamientos religiosos. Es decir, Occidente ha hecho un aporte maravilloso y ha habido mucha gente que lo decía, que para entender el yoga hay que venir a Occidente. En Oriente está esa parte devocional que es muy importante, pero Occidente tiene una parte, una visión más cosmológica ahora, ¿no? más crítica, y a veces es una parte importante que aporta Occidente, ¿no? Entonces, sí, es cierto que Occidente tiene esa parte frívola de tratar los temas, pero detrás de eso también hay muchísima gente que le ha dedicado en cuerpo y alma a amar ese trabajo que hace, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte siempre que tenemos que transmitir, ¿no? Que el yoga no solamente es eso, ¿no? Lo que decías tú al principio, ¿no? El yoga tiene una parte de una cierta ética, de una cierta lucidez intelectual, emocional, física, y que uno entra al yoga queriendo hacer las 4 posturas que le estimulan, ¿no? Pero luego te das cuenta que te encuentras con un mundo en el cual está inmersa toda tu vida, ¿no? Y que la gente pueda descubrir eso, a mí me parece maravilloso, que la gente descubra la profundidad del yoga y por otro lado descubra que el yoga al final te lleva a donde estabas, a sentarte a la puerta de tu casa y a decir, esto es la vida, ¿no? No, el mejor regalo que tenemos es la vida, ¿no? Y acogerla, aceptarla. Y el yoga probablemente te enseña a volver a casa con un poquito más de serenidad, de paz, yo creo. Cada uno tiene sus pasiones, ¿no? Y bueno, pues yo tenía a mí un momento como en todo era el deporte, estaba muy metido en el baloncesto, en la época esa de la primera época, pero conseguí meterlo ahí también y jugando en serio, ¿no? Entonces lo metí ahí. Luego una parte de mi vida ha sido siempre a música. Y yo, toda gente que trabaja conmigo, que hemos trabajado, que hemos grabado, al final es gente que acabó metida en el mundo del yoga, ¿no? Y luego el mundo de la medicina, por supuesto, en el equipo que estamos en la Universidad en París, todos vivíamos con una intensidad, una parte del proceso interior, era una condición de ese equipo, ¿no? Entonces, yo pienso que al contrario, el yoga para mí ha sido un poco quien ha ido ensamblando todos los distintos
aspectos que me ha atraído y que he tenido interés en mi vida, ¿no? Y luego pues llegan los aspectos de las relaciones, de la familia, de todo. Claro, y eso es un mundo complejísimo, lo sabemos todos, y dificilísimo. Pero yo siempre digo, si a mí me ha dado un sentido en mi vida, se lo tengo que preguntar a gente que vive conmigo y que trabaja conmigo para decir, bueno, le ha servido, ¿no? No le ha sentado muy mal. Sí, porque hay veces que luego con el yoga, claro, todos hay que sobrevivir en esta vida, en esta sociedad, sobrevivir con una ética, manteniendo lo que es esencial de tu mundo. Bueno, tienes que renunciar a veces, enfrentarte a cosas que no te gustan, aspectos que no te gustan, y bueno, y hay que ser un poco cabezón. No creo que ni Jesús, ni Buda, ni Mahoma fueran seres sin ego. Sacaban el látigo cuando hacía falta, y yo creo que todos de alguna forma cuando quieres valorar algo tienes que decir, oye, antepongo esto a muchas cosas, ¿no? Y luego saber que en realidad tú no has hecho nada, porque en realidad te ha tocado el momento, la época, y es que no podías hacerlo de otra forma. O sea, tampoco tiene... Y cuando alguien dice, joder, pues digo, mérito, ninguno, digo, mérito el que nos hemos apasionado de eso y lo hemos querido llevar con meteduras de pata magistrales, sublimes, digo, pero hemos seguido adelante, digo, yo creo que esa es la clave. Y aprendes más de los 8 errores que de los 5.000 y pico profes que hay de éxito, ¿no? Pero es así.